Revelado. 4 alimentos congelados que nunca debes comer y 4 sorprendentes para vitalidad a los 60. Clara, una enfermera de 62 años, nunca pensó que su vida se vería reflejada en los titulares sensacionalistas de una revista. El bullicio de Ciudad de México siempre había sido el telón de fondo de su rutina, una existencia dedicada a cuidar de los demás, siempre priorizando la salud de su madre y sus hijos. Sin embargo, en los últimos meses, un malestar recurrente en su estómago ha encendido una alarma interna. La presión de su trabajo, sumada a la inquietante salud de su madre, quien sucumbía ante platos llenos de grasas y azúcares, la mantenía en un estado de constante ansiedad. Las palabras de su madre resonaban en su mente: es lo que siempre hemos comido, Clara. Pero en ese legado también estaba el miedo a repetir la historia de salud deteriorada, la devastadora realidad de su madre, atrapada en un ciclo de tradiciones alimenticias que derrumbaban su bienestar, inquietaba a Clara. Su determinación por no seguir el mismo camino la llevó a realizar una búsqueda personal. Una tarde, mientras su mente analizaba recetas y consejos de nutrición, recibió una llamada inesperada de Andrés, su galán de toda la vida. Su voz llenó la habitación de ecos nostálgicos, y Clara, con una mezcla de gratitud y ansiedad, aceptó su apoyo en esta cruzada hacia la salud. Juntos, decidieron recorrer los mercados locales, donde los colores vibrantes y los aromas envolventes de frutas y verduras frescas parecían hablarle de un mundo que había olvidado. Sin embargo, esos momentos de alegría y conexión se veían empañados por la creciente resistencia familiar. Su familia, con miradas de desaprobación y palabras acusatorias, interpretó su cambio como un insulto a las tradiciones que habían mantenido unidas a generaciones. Atrapada entre las risas de Andrés y las miradas de reproche, Clara sintió un torbellino de emociones. Su mente se llenaba de dudas. ¿Acaso estaba traicionando su herencia cultural? ¿Sería un atrevimiento cuestionar lo que había sido el pilar de su vida familiar? Las conversaciones se tornaban cada vez más tensas, y cada vez que intentaba explicar su intención, encontraba un muro de resistencia. La incertidumbre la acompañaba cada día en el hospital, una sombra que crecía al saber que sus hijos observaban esta feroz batalla dentro de su hogar. En medio de esta tumultuosa situación, un día, mientras limpiaba el ático, Clara tropezó con un viejo recetario familiar, repleto de notas escritas a mano y garabatos de su abuela. En esas páginas, escondía secretos culinarios que nunca había conocido. La revelación de un platillo ancestral, relacionado con la longevidad y el bienestar, la dejó inundada de preguntas. ¿Cómo es posible que no hubiera sabido de esto antes? La esperanza empezó a florecer en su pecho, pero la resistencia de su familia hacia su nuevo enfoque se hizo más palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La siguiente escena familiar, llena de tensión, se tornó en un campo de batalla inesperado. Clara, en un arranque de valor, mencionó aquel antiguo platillo, y su madre, con ojos cargados de lágrimas, dejó caer una frase cargada de historia y dolor. Nunca se ha hablado de él, Clara. Las palabras resonaron en la habitación como un eco perturbador, dejando a todos helados. La revelación podía cambiar el rumbo de su vida, pero ¿sería esa verdad un camino hacia la salud o una puerta a secretos que, tal vez, era mejor dejar cerrada? Clara, conmocionada, se encontraba ante una encrucijada que nunca imaginó enfrentar. Tensión, incertidumbre y el peso de sus decisiones pesaban sobre ella, mientras una pregunta ineludible se hacía cada vez más fuerte en su mente: ¿qué legado elegirán? ¿El de la tradición o uno que les dé verdaderamente vitalidad y salud? El aroma a especias y guisos que solía llenar la casa se había convertido en un recordatorio punzante de la resistencia que enfrentaba. Laura, su hija, miraba de manera incisiva cada vez que Clara intentaba introducir opciones más saludables en la mesa. Sus silencios se sentían como un grito interno, una disonancia entre el deseo de cuidar y la necesidad de pertenencia. Aquella cena se había transformado en un campo minado emocional, donde cada palabra cortaba como un cuchillo afilado. Clara, mientras tanto, se sentía como si estuviera navegando en un mar de dudas. La revelación del antiguo platillo, una mezcla de hierbas y granos que prometían no solo nutrición, sino un abrazo a la herencia familiar,
la tenía atrapada entre dos aguas. Sentía un impulso profundo de explorarlo, de compartirlo con su madre y sus hijos, pero la resistencia era palpable. En medio de toda esta confusión, Clara decidió que no podía quedarse pasiva. La conexión entre la salud física y la herencia culinaria era un hilo que debía tejer. Se sentó en su cocina y comenzó a investigar. Esa noche, se sumergió en leer sobre la historia del platillo ancestral. Era un símbolo de vida, una receta que había sido pasado de generación a generación en pequeñas islas de la cultura que se habían ido desvaneciendo en el tiempo. Mientras leía, algo dentro de ella se transformó, comprendió que no se trataba de desechar los recuerdos, sino de reinterpretarlos, decidió que era el momento de abrir una conversación honesta, una que iría más allá del choque de platos. Así que, al día siguiente, Clara convocó a su familia a una reunión familiar. Su corazón latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de la vulnerable decisión que estaba a punto de tomar. Con un cuaderno antiguo en mano, el recetario de su abuela, se dispuso a compartir la historia que había descubierto. Este platillo puede no solo nutrir dependiendo de la forma en que lo hagamos, sino rescatar una parte de nosotros que hemos olvidado, dijo Clara, tratando de hacer sonar su voz lo más segura posible. No se trata de reemplazar lo que hemos conocido, sino de abrirnos a nuevas posibilidades. La mirada de su madre se endureció mientras estaba sentada, pero Clara sintió una chispa de valentía al ver a sus hijos asimilar sus palabras, con cada frase. Empezó a desmantelar las barreras que parecían haberse construido alrededor de la tradición familiar. Compartió sobre los beneficios para la salud, sobre cómo los nutrientes de aquel platillo ancestral podían traer cambios positivos. Sin embargo, el camino no era fácil. Las objeciones seguían llegando, especialmente de su madre, quien aún aferraba el miedo a la pérdida de la identidad familiar. El ambiente se tornó tenso, y Clara percibió cómo su determinación podía comenzar a quebrar el hielo. No iba a desistir. Con cada respuesta que daba, se sentía más fuerte. Se cuestionaba a sí misma, ¿dónde estaban sus límites? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a luchar por transformar no solo su vida, sino la de su madre y sus hijos? Las emociones estaban a flor de piel, y Clara se dio cuenta de que estaba forjando una nueva narrativa familiar. Sería un viaje repleto de altibajos, pero estaba lista. Sin embargo, una pregunta seguía dando vueltas en su mente. ¿Podrían finalmente despojarse del miedo al cambio y abrirse a un futuro donde lo nuevo y lo antiguo pudieran coexistir? Mientras esas inquietudes giraban en su mente, recibió un mensaje inesperado de Andrés. ¿Y si aprender también a cocinar ese platillo juntos?, sugirió. La idea la hizo sonreír, pero también despertó una nueva ola de nerviosismo. Necesitaba su apoyo, pero ¿estarían listos para explorar algo tan personal en un plano tan íntimo? Con un suspiro profundo, Clara tomó su teléfono y empezó a escribir. Esta vez estaba lista para arriesgar mucho más que su salud. Se preparaba para enfrentar el misterio que rodeaba su herencia familiar. ¿Y si algunas verdades ocultas salieran a la luz en este proceso? Clara se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La propuesta de Andrés resonaba en su mente, como un eco que tanto quería atender. La idea de cocinar el platillo ancestral juntos no solo representaba un paso hacia la reconciliación familiar, sino también una oportunidad única para conectar con su herencia. Sin embargo, la presión de tal compromiso la hacía dudar. ¿Qué tal si lo que descubriera no estuviera a la altura de sus expectativas? Mientras su café se preparaba, se sentó en la mesa, el recetario aún abierto frente a ella. Tenía que planear cada paso. Esa receta no era solo una lista de ingredientes, era un puente hacia su pasado. Clara decidió que no podía enfrentar este reto sola. Su primera tarea del día sería hablar con Andrés sobre sus dudas, sobre el miedo de involucrar a su familia en un proceso tan emocional. Con el café humeante en mano, Clara llegó al lugar donde Andrés trabajaba. Se sentó en la mesa más alejada, buscando un rincón que le ofreciera algo de privacidad. Cuando lo vio acercarse, sintió como su corazón se aceleraba. ¿Podría ser él el aliado que necesitaba para este camino? Hola, Clara. ¿Cómo estás? Andrés era cálido, como siempre. Su cercanía la tranquilizaba, aunque también traía consigo una mezcla de incertidumbre. Hola, Andrés. Necesito hablar contigo sobre esa idea de cocinar juntos, comenzó, sintiendo una ola de vulnerabilidad. No estoy segura de estar lista para esto. Es más complicado de lo que parece. Andrés la miró atentamente. Lo entiendo. Pero háblame de ese platillo. ¿Por qué es tan importante para ti?
Clara tomó aire profundo y le explicó lo que había descubierto sobre su historia familiar, cómo esa receta era un camino para conectar no solo con su herencia, sino con su madre y sus hijos. Andrés escuchó cada palabra, asintiendo con comprensión, ofreciendo un espacio seguro para que Clara se abriera. La conversación fluyó y, a medida que compartía, Clara se dio cuenta de que su miedo a lo desconocido podía transformarse en curiosidad. Era un futuro lleno de posibilidades, donde sus seres amados podían implicarse en un cambio positivo y significativo. Podemos hacerlo en un ambiente relajado, así será más fácil para todos, sugirió Andrés. Lo importante es que se trate de compartir, no de juzgar. Esa idea la iluminó. Clara se dio cuenta de que la cocina no solo era un espacio físico, sino un lugar donde las barreras podían desmoronarse y las emociones encontrar un refugio. Se sintió empoderada al pensar que podría abrir la puerta a un diálogo sincero entre su madre y sus hijos. Había algo casi mágico en esa idea. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, una nueva duda surgió. ¿Qué sucedería si su madre rechazaba la idea? ¿Si el miedo al cambio se apoderaba de ella? Esa capacidad de los demás para aferrarse a viejas formas contrastaba profundamente con la hambre de transformación que Clara sentía dentro de sí. Aún así, esa incertidumbre no era suficiente para detenerla. Con un nuevo sentido de propósito, decidió que el siguiente paso era hablar con su madre. Tal vez, solo tal vez, habían llegado al punto en el que el amor pudiera prevalecer sobre el miedo. Mientras se despedía de Andrés, sintió que su determinación desbordaba. Clara sabía que la verdadera batalla estaba por venir, y que el verdadero desafío sería conquistar los temores que habitaban en su madre. Sin dejar de pensar en eso, dio el primer paso, celebrando su valentía por decidirse a vivir su herencia de una nueva manera. Al llegar a casa, la cocina estaba fría, casi como un reflejo de sus emociones internas. Clara respiró hondo y se preparó mentalmente para la conversación más desafiante que había tenido. Era momento de abrir su corazón de una manera que nunca antes había hecho. Con un ligero temblor en las manos, tomó el teléfono y decidió que sería mejor cara a cara. Tal vez, en el calor de la cocina, las palabras fluyeran más libremente. Mientras se dirigía hacia la habitación de su madre, una última pregunta le atravesó la mente. ¿Podría la cocina convertirse en el escenario del cambio que tanto anhelaba, o sería un campo de batalla donde lo antiguo se negaría a rendirse? Antes de tocar la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era tiempo de descubrirlo. El aire en la casa de Clara era denso, impregnado de recuerdos y tensiones latentes. A medida que se acercaba a la puerta de la habitación de su madre, cada paso se sentía como un eco, resonando con el peso de las expectativas y los temores acumulados durante años. Había pasado mucho tiempo desde que había estado dispuesta a abrir su corazón, y la idea de hacerlo ahora la llenaba de ansiedad. Al apretar el picaporte, su mente se inundó de pensamientos contradictorios. ¿Y si su madre se negaba a participar? ¿Y si tropezaba con viejas heridas que no habían sanado? Clara se detuvo un momento, respirando profundamente para calmar las emociones que amenazaban con desbordarse. Recordó las palabras de Andrés: hablar en un ambiente relajado. Al entrar, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, que aún desprendía el aroma del desayuno. Las viejas cartas de recetas familiares adornaban la pared, un recordatorio tangible de la historia compartida que tanto anhelaba reencontrar. Sin embargo, la expresión de su madre era distante, como si las memorias de lo que una vez habían compartido se hallaran envueltas en un manto de nostalgia y dolor. «Hola, mamá», comenzó Clara con una voz suave, intentando desarmar la tensión en el aire. «Quería hablar contigo sobre algo que me ha estado ocupando la mente». Su madre levantó la vista, la sorpresa brillando en sus ojos, pero la barrera emocional seguía ahí. «¿De qué se trata?», preguntó, imperturbable. «Me gustaría que cocináramos juntas, un platillo que tiene un significado especial para nuestra familia», explicó Clara, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «Creo que podría ser una buena manera de reconectar, de volver a compartir». Las palabras colisionaron en el aire, y el silencio se volvió abrumador. Clara pudo ver cómo su madre se encogía un poco, mientras la piel de su rostro se arrugaba en una mueca de preocupación. «Clara, ese platillo hay demasiadas cosas que han cambiado. No sé si sea el momento adecuado». Esa respuesta pinchó el corazón de Clara. Había esperado que esta charla fuera un puente, y en cambio parecía estar levantando muros. La idea de su madre cerrándose de nuevo ante la posibilidad de un acercamiento la desalentó, pero no podía rendirse tan fácilmente. «Mamá, entiendo que es difícil, pero creo que es importante enfrentar nuestro pasado»,
no dejar que nos defina. Cocinar juntas puede ser un paso hacia la reconciliación. Fue en ese momento que Clara comprendió algo crucial. El cambio no solo dependía de su voluntad, sino de un trabajo conjunto que debía empezar con su madre. A medida que las palabras fluyeron, llenas de incertidumbres, también emergieron destellos de determinación. Clara no solo estaba hablando de un platillo, sino de ofrecer un espacio seguro para que su madre pudiera expresarse, aprender a vivir de nuevo sin los miedos que habían marcado la relación. La mirada de su madre se suavizó, y Clara sintió que quizás había plantado una semilla de duda en su mente. No se comenzó su madre, pero Clara decidió actuar, empujada por un impulso renovado. Podemos hacer una prueba, un pequeño ensayo. Sin presiones, solo disfrutando de la cocina como solíamos hacerlo, sugirió, recordando los días dorados en que compartían risas entre ollas y sartenes. Esta vez, su madre realmente la miró, y en ese intercambio de miradas, Clara vio un pequeño destello de esperanza. La lucha sería larga y compleja, pero un cambio había ocurrido. El amor que sentía por su madre superaba el miedo al fracaso. Está bien, finalmente respondió la madre, con un titubeo que casi derrotó a Clara. Podemos intentar. Al ver que su madre daba ese primer paso, una nueva ola de fuerza llenó a Clara. Cada pequeño avance sería un triunfo, pero también una invitación al dolor que aún residía en el pasado. Mientras saboreaba ese momento de conexión, otro desafío se presentaba en su mente. ¿Podría realmente sanar viejas heridas? ¿Y a quién más tendría que enfrentar en el proceso? Con esa pregunta resonando en su interior. Clara sintió una mezcla de determinación y ansiedad. Y aunque la luz de la posibilidad brillaba más que antes, las sombras de lo desconocido aún la acechaban. El próximo paso sería más que cocinar, sería confrontar todo lo que llevaban guardado, y se preguntó si sus manos serían lo suficientemente firmes para sostener la carga de su historia familiar por mucho tiempo. Mientras su madre comenzaba a prepararse, Clara se sintió al borde de algo más grande, una transformación que no solo afectaría su vida, sino la de generaciones venideras. Pero, ¿sería el valor que acababa de descubrir suficiente para soportar la verdad que podrían desenterrar? Clara se encontró de pie en la cocina, con el aroma del desayuno aún flotando en el aire, pero ahora se mezclaba con un nuevo propósito. Mientras su madre empezaba a sacar los utensilios de cocina, Clara decidió que era el momento ideal para establecer la dinámica que deseaba construir. Era un espacio donde cada una tendría voz, un recetario abierto no solo para la comida, sino para las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. ¿Qué ingredientes necesitas?, preguntó, tratando de desviar la atención de la incomodidad palpable que aún flotaba entre ellas. Su madre, un poco más presente, enumeró los ingredientes. Clara tomó nota mentalmente, pero su mente giraba a 1000 por hora, cuestionándose si realmente estaban preparándose para cocinar juntas o si estaba a punto de abrir una caja de Pandora repleta de emociones no resueltas. Mientras se movían en la cocina, la mirada de Clara se centró en las viejas cartas de recetas familiares que adornaban la pared, esos registros de felicidad y dolor entrelazados. Se preguntó cuántas historias eran solo chistes entre ellas y cuántas contenían secretos jamás revelados. Mamá, ¿alguna vez has pensado en lo que significa cada receta para nosotras? Su madre hizo una pausa, como si las palabras de Clara hubieran resueno fuerte en su interior. Cada receta es una memoria, un capítulo de nuestra vida. Clara sintió que esa afirmación contenía tanto peso como un plato rebosante de comida casera. Consciente de que el momento para profundizar en su conversación había llegado, Clara decidió arriesgarse. Me gustaría saber más sobre tus recuerdos, incluso aquellos difíciles. Cada receta trae consigo una historia, y creo que hablar de ello nos puede ayudar a sanar. Las manos de su madre se detuvieron por un momento, y Clara pensó que había lanzado un ancla al mar embravecido de emociones que habían permanecido a la deriva durante años. No sé si estoy lista para eso, Clara. La voz de su madre se rompía ligeramente, revelando la vulnerabilidad que había estado escondiendo tras un muro de contención. Entiendo, pero no busco forzarte a nada. Solo quiero compartir un momento contigo, algo que nos una más allá de las palabras no habladas, replicó Clara, su propia voz temblando. Fue el primer paso hacia la apertura, pero también hacia una posible tormenta. La cocina volvió a llenarse de un silencio tenso. Clara continuó moviéndose entre los ingredientes, intentando mantener la actividad como un escudo protector. Miró al instante con la esperanza de que, al final del día, pudiera haber un pequeño avance, uno que realmente marcara la diferencia en su relación. Mientras llenaban la olla con los ingredientes, Clara observó a su madre. Había una batalla interna en su expresión.
Podía ver la lucha entre la necesidad de conectar y el miedo a lo que esa conexión podría descubrir. La dinámica que habían compartido durante años parecía estar surgiendo de nuevo, y Clara se sintió dividida entre la angustia de los recuerdos y el deseo de construir un futuro diferente. Las manos de su madre temblaban ligeramente mientras mezclaba la masa, un movimiento que era tan familiar como extraño. La cocina se convirtió en un campo de batalla donde cada mezcla se sentía como un intento de redención. Sin embargo, Clara sabía que cada victoria en ese proceso conllevaría también su propio costo emocional. ¿Te acuerdas de esa vez que hicimos este platillo y todo salió mal? La cocina terminó siendo un caos, mencionó Clara, tratando de iluminar el ambiente, con una sonrisa estirada. Su madre recordó. Sí, se nos quemó la comida, y terminamos pidiendo pizza. Pero reímos toda la tarde, y al final, eso valió más que el platillo. Con esa afirmación, Clara sintió una chispa de esperanza. La risa había sido el bálsamo que necesitaban ambas, y ahora podía ser una puerta a algo más significativo. Sabía que a través de esas pequeñas interacciones podía ir accesando un terreno menos doloroso. Al menos por hoy, el enfoque estaba en crear nuevos recuerdos, mientras las viejas historias se mantenían en un rincón de la mente. Justo cuando las cosas parecían relajarse un poco, su madre dijo con un tono melancólico: a veces me pregunto si el tiempo puede sanarlo todo o si simplemente aprendemos a vivir con las cicatrices. Esa frase cortó el aire como un cuchillo, un recordatorio de que el pasado no se olvida fácilmente. Clara sintió que el peso de la verdad estaba al alcance. Las palabras de su madre despertaron un nuevo dilema en su interior: ¿cómo abordar las cicatrices sin abrir viejas heridas? Más que una conversación sobre comida, se convertiría en un diálogo sobre la vida misma. Mientras el aroma del platillo comenzaba a saturar la cocina, Clara se dio cuenta de que estaba en la cuerda floja entre el deseo de avanzar y la necesidad de enfrentar la realidad. Este sería un momento de unión o el principio de un enfrentamiento que las empujaría aún más lejos. La tensión en el aire se volvió densa. Esta vez, la pregunta no solo era cuántas recetas podrían compartir, sino si podrían realmente cocinar juntas el verdadero platillo de sus vidas, el perdón mutuo. Al contemplar ese futuro incierto, Clara se sintió en la antesala de una revelación monumental, lo que podría ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba, y se preguntó si finalmente era capaz de decir la verdad que yacía dormida, esperando ser revelada. Clara se enfocó en las pequeñas acciones que estaban tomando forma en la cocina. Cada corte de cebolla, cada movimiento de la cuchara para mezclar la masa, le recordaba una búsqueda más profunda. Mientras su madre se esforzaba en seguir el ritmo de la receta, Clara decidió que ese momento de intimidad era clave para su evolución personal. ¿Qué tal si en lugar de solo cocinar, hacemos un pequeño concurso sobre a quién le sale mejor el platillo?, sugirió Clara, tratando de añadir un aire de ligereza y competencia a la situación tensa. La idea no solo buscaba romper la atmósfera cargada, sino también transformar el proceso en una oportunidad para ambas. Su madre la miró con escepticismo. No sé si esto es el momento adecuado para competir, Clara. Pero algo en su tono prometía que el interés por la idea había calado hondo. Clara vio eso como una rendija de luz, una grieta en el monolito de emociones reprimidas. No tiene que ser serio, solo una forma divertida de salir de nuestro silencio incómodo, respondió Clara, sonriendo con sinceridad. Hacerlo ligero podría ser la fórmula para desactivar la bomba de emociones que latía bajo la superficie. Mientras las risas y las bromas fluyeron, Clara notó que se sentaban más cómodamente en sus roles, transformando la cocina en un espacio de creación en lugar de duelo. Sin embargo, su mente no podía evitar pensar en el trasfondo de cada risita provocada por los tropezones al mezclar y añadir ingredientes. La raíz de su esfuerzo se basaba en una ansiedad persistente, el temor a que las viejas heridas volvieran a abrirse. Clara recordó momentos de su infancia en que su madre había manejado el dolor a su manera, escondiendo sus emociones tras la cocina, como un refugio creado a partir de ingredientes y especias. La necesidad de afrontar este ciclo de encubrimiento, en el que la cocina se convertía en la sala de espera emocional, crecía en ella. El ácido zumbido de la batidora rompió sus pensamientos cuando su madre, ahora más relajada, propuso la pregunta crucial que flotaba en el aire. ¿Por qué sientes que necesitamos hablar de esto ahora? Las palabras resonaron dentro de Clara como un eco. Se dio cuenta de que no era solo su madre la que necesitaba entender, era ella misma quien debía confrontar lo que había estado tratando de eludir. Creo que es porque quiero que nuestra relación mejore. No quiero que solo tengamos memorias de platos, quiero recuerdos de conexión, respondió Clara, su corazón latiendo con más fuerza. La revelación había brotado del interior de Clara como un nuevo ingrediente en una mezcla familiar.
Se dio cuenta de que su deseo de evolucionar no solo implicaba la cocina, sino cómo ambas podían transformar su relación en algo más nutriente. El proceso de sanar pasaba por la valentía de ser honestas, incluso en un entorno en el que las heridas fueran expuestas. La mirada de su madre, curiosa pero preocupada, se posó intensamente en ella. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Puedo no ser la madre que esperabas. Le brillaron los ojos, reflejando tanto inseguridad como una chispa de disposición. Quizás nunca haya un momento perfecto, pero necesito compartirlo contigo. Si no ahora, ¿entonces cuándo? La urgencia de Clara era palpable, como si cada palabra hubiera estado buscando salir durante años. El tiempo seguía funcionando como un estrangulador. La cocina, llena de aromas y sonidos, parecía un escenario. Clara se sintió en el epicentro de su propia vida, con acciones que la llevarían a un futuro donde las emociones no se volvieran a cocinar al vapor y las verdades ocultas no se servirían nunca más en mesas silenciosas. Al final de su conversación, la mezcla de risas y tensión dejó un aroma a una nueva frescura en el aire. Pero la batalla interna que persiste permanecía. Clara sabía que había dado un paso importante, pero estaba enteramente consciente de que el camino por delante sería espinoso y lleno de desafíos. Con el corazón en la mano y la mente llena de incógnitas, Clara se preguntó, ¿el camino a la verdad valdría el dolor que podría surgir de él? Estaba en la frontera entre lo familiar y lo desconocido, donde el coraje se unía a la vulnerabilidad. Mientras el silencio comenzaba a establecerse una vez más, Clara sintió que el siguiente paso era inevitable. Su madre había guardado secretos que podían cambiar no solo su percepción del pasado, sino también el destino de su relación. ¿Sería capaz de abrir la puerta a esos secretos ocultos, o llevaría esos nuevos ingredientes a la incertidumbre de una conexión aún más profunda? El aire en la cocina se cargó con un nuevo sentido de posibilidades, aunque la incertidumbre seguía presente. Clara ahora sabía que el momento había llegado para abordar las conversaciones que tanto había evadido. Sin embargo, un leve escalofrío la recorrió al considerar lo que su madre podía revelar. Mientras su madre terminaba de batir la mezcla, Clara se sentó en el borde de una silla, su mente en plena ebullición. Había estado acumulando pensamientos sobre su infancia y las emociones que había guardado en su interior, como un ingrediente olvidado en un rincón del refrigerador. Comprendió que no solo buscaba respuestas, sino que también se preguntaba si realmente estaba lista para recibirlas. Quisiera o no. Mirando a su madre, notó algo más que preocupación en su rostro. También había fragilidad, un reflejo de su propia lucha interna. ¿Cuántas veces la había visto con una sonrisa en la cara, cocinando y riendo, mientras sus emociones verdaderas quedaban sepultadas bajo la superficie? Clara había aprendido a apreciar esos momentos, pero entendía que también había sido un error no confrontarlos. ¿Qué pasa con las recetas que nunca hiciste? Las que siempre quedaron en el camino, lanzó Clara, como si esas palabras pudieran abrir un compás hacia su verdad. Su madre detuvo la batidora, e hizo una pausa tan prolongada que a Clara le pareció que se detuvo el tiempo. Hay cosas que a veces no queremos recordar, su madre contestó con un tono autodefensivo que le resultó familiar. Sin embargo, Clara sintió que este era el instante en que debían resignar esos silencios dolorosos. Pero tal vez al recordarlas, podamos encontrar algo que se ha perdido, respondió Clara, su voz firme. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido, de deshacerse de los miedos que mantenían enjaulada su relación. El ciclo de omisión debía romperse. Su madre titubeó, como si evaluara la profundidad de la revelación que estaba a punto de compartir. Eras muy pequeña cuando decidí dejar de hacerlas. No quería que sintieras el mismo dolor, confesó finalmente, con la voz un poco entrecortada. Aquella frase fue un golpe directo, un recordatorio del contexto que había marcado su infancia. El simple hecho de que su madre hubiera dejado de hacer esas recetas ya decía mucho. Clara sintió un torrente de emociones, la tristeza y la rabia se agolpaban, pero también un relieve de alivio. Permanecer en la ignorancia había sido, de alguna manera, más doloroso que confrontar lo oculto. Eso no debería ser un motivo para perder tradiciones. Podemos hacerles frente juntas. Las recetas son historias, y no deben ser enterradas, insistió. La firmeza de su propuesta resonó en la habitación. A medida que el aire se llenaba de un peso constante, los ojos de su madre comenzaron a humedecerse. La vulnerabilidad se hacía palpable. Quizás solo necesitaba a alguien que me empujara, alguien a quien no quisiera decepcionar, dijo su madre, al tiempo que miraba a Clara de una forma que combinaba desesperación y esperanza. Aquellos ojos finalmente estaban dispuestos a abrirse.
El silencio que siguió fue pesado, pero Clara sintió que había logrado deshacer un nudo que la había mantenido atada. Sin embargo, con esa apertura, una espina de inquietud atravesó su mente. ¿Cuál sería el verdadero costo de esas revelaciones? La mente de Clara comenzó a vagar hacia las posibilidades, hacia las verdades que emergían del pasado y que podrían cambiar por completo la percepción que tenía de su madre y de sí misma. Estaba a punto de descubrir secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Cada respuesta podría abrir la puerta no solo a la sanación, sino también a una serie de nuevas preguntas que podrían desestabilizar aún más su relación. Dime más, susurró Clara, con una mezcla de valentía y temor. Toda su vida había estado construida sobre cimientos de silencio, y el sonido de la verdad podía ser estruendoso. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿Y qué pasaría si esos secretos amenazaban con desmoronar todo lo que creía saber? Clara se preparó para lo que vendría, no solo en la cocina, sino también en los recovecos de su corazón. Así, con un hilo de incertidumbre, se dirigió a su madre. Es momento de desenterrar esas historias. Cuéntame. Mientras Clara esperaba la respuesta de su madre, el tiempo parecía estancarse. Cada segundo se sentía como una eternidad, como si el aire estuviese impregnado de un peso histórico que necesitaba ser liberado. La cocina, que había sido el refugio de tantas risas y aromas, se tornaba en un campo de batalla emocional, donde las palabras tenían una carga inigualable. Las recetas que dejé de hacer no solo eran platos, eran fragmentos de mi vida. Cada una tenía una historia que contar, comenzó su madre, con un tono que invitaba a la reflexión, pero también a la vulnerabilidad. Clara notó que, detrás de esa voz temblorosa, había una fuerza contenida, lista para desbordarse. Cuando tu padre se marchó, sentí que cada sabor que quedaba en mi cocina era un recordatorio de lo que habíamos perdido. No quería que supieras de la tristeza, solo quería protegerte, continuó su madre, con sus ojos brillando con lágrimas que bordeaban un precipicio. Clara experimentó una mezcla inquietante de compasión y frustración. Imaginó a su madre en la cocina, forzaba a usar las recetas que habían largamente compartido, cada ingrediente una súplica al pasado que nunca podría regresar. ¿Pero esconder esos recuerdos, te hizo feliz?, preguntó Clara, con una firmeza renovada. Era un dilema crucial, la protección había resultado en silencio, y el silencio había cultivado un vacío que ahora debía enfrentar. Me hizo respirar, respondía su madre. Pero en el camino, perdí algo más. Esa revelación resonó en Clara como una llamada a la acción. Comprendía que esas historias eran herramientas con las cuales podían construir juntos un nuevo entendimiento, un nuevo futuro. Si abrimos estas recetas, también desentrañaremos esos miedos. Debemos enfrentarlos juntas, sugirió Clara, consciente de que su propia valentía era el primer paso hacia la reconstrucción de su vínculo. A medida que las palabras circulaban entre ellas, la atmósfera se cargó de una nueva energía. Clara se dio cuenta de que estaba tomando las riendas de su propio proceso, no solo en la cocina, sino también en su vida. Había un mundo de posibilidades dentro de sí misma, esperando ser liberado. Algunas de esas recetas podrían haber sido pasadas de generación en generación, pero ahora solo son sombras. ¿Cómo podemos darles vida de nuevo?, cuestionó, entendiendo que había un significado más profundo detrás de cada plato y que, al revivirlas, también revivirían sus historias. Su madre tomó aliento, la vulnerabilidad ahora era una brisa suave, insuflando coraje. Tal vez el camino sea inventar nuevas recetas, frescas, que nos hablen de las alegrías y no solo de las tristezas. Clara sintió como la conversación comenzaba a deslizarse hacia un nuevo horizonte. Para ella, cada próxima receta era una nueva oportunidad para establecer la conexión que tanto deseaba, no solo con su madre, sino también con aspectos olvidados de su propia identidad. Era un llamado a la acción. Voy a explorar estas historias, un plato a la vez, afirmó Clara, el ardor rebasando su pecho mientras visualizaba cada creación. No solo compartiremos los sabores, sino también las emociones que llevamos dentro. El sentido de propósito llenó el espacio entre ambas, traspasando la obviedad de las palabras. Sin embargo, la euforia del descubrimiento pronto se vio opacada por una sombra. Clara se preguntó qué pasaría con los secretos que podrían surgir durante este proceso de creación. ¿Sería capaz de absorber la verdad completa, con su peso y sus sombras? Cada nuevo sabor podría evocar recuerdos, y cada recuerdo podría desencadenar nuevas preguntas. Estamos haciendo todo esto por una razón, recordó su madre, con un tono que era tan consciente como decidido. No para enterrar el pasado,
sino para aprender de él y transformarlo en algo hermoso. Pero Clara se sentía al mismo tiempo escéptica. ¿La adición de más recetas sería suficiente para sanar? Con el corazón latiendo fuerte, Clara miró a su madre y preguntó, ¿está todo preparado para descubrir lo que realmente hay detrás de las recetas que hemos olvidado? El eco de su voz resonó en la cocina, una invitación que parecía contener todas las preguntas que todavía les quedaban por responder. Era un momento de verdad, un umbral hacia lo desconocido que prometía ser tanto liberador como aterrador. Con cada paso que decidieran dar juntas, las respuestas las llevarían, quizás, a un camino sin retorno. ¿Estarían realmente listas? La tensión se intensificaba, y Clara supo que había abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente. Clara sintió que su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y temor. Era un momento crucial en su vida, no solo para curar el vínculo con su madre, sino también para redescubrir su propia identidad a través de la cocina. Estaba emocionada por la posibilidad de explorar el océano de recuerdos y emociones que cada receta escondía. Sin embargo, la idea de desenterrar el pasado también generaba un nudo en su estómago, la idea de abrir una caja de Pandora de recuerdos la asustaba. Cada plato, cada ingrediente, podría evocar no solo memorias felices, sino también las heridas que nunca habían sanado. Clara se sentó a la mesa, tarros de especias y ingredientes cuidadosamente alineados a su alrededor, sintiendo que el entorno que había sido un refugio se transformaba en un campo de batalla personal. ¿Por dónde comenzamos?, preguntó, su voz un poco temblorosa. Quizá con la receta de la paella que tu abuela solía preparar, sugirió su madre, su tono ahora reflejando una serenidad que contrastaba con la inquietud palpable de Clara. Era un plato que siempre celebrábamos juntas, aunque ese día estuvo envuelto en lágrimas y risas. Clara se dio cuenta de que al evocar la paella, su madre no solo mencionaba un plato, sino toda una historia familiar. Sin embargo, la inquietud creció en su interior al pensar en las lágrimas. Cada preparación con su madre había sido una danza con el pasado, un tira y afloja que ahora debía enfrentar. ¿Qué pasará si lo que encontramos en esas historias nos duele más de lo que esperábamos? Clara se atrevió a preguntar. Una parte de ella anhelaba formar ese nuevo vínculo, pero la otra parte sentía que si rasgaban las costuras de los recuerdos, quizás no podrían volver a unirlas. Su madre la miró, llenando el espacio con una calma tensa. Es posible que el dolor resurja, pero también puede ser una liberación. Hay lecciones valiosas que aprender del pasado, cada plato es una oportunidad para sanar. Tomando una respiración profunda, Clara decidió que debía aventurarse más allá de su miedo. Comencemos con la paella, pero propongo hacerla de una manera diferente. Caminemos hacia adelante, fusionando tus recuerdos con los míos. Puede que tengamos algo nuevo que ofrecer. Ambas se adentraron en el proceso de reunir ingredientes, pasando de lo emocional a lo práctico. Al buscar el arroz, las verduras y el marisco, Clara sintió que el ambiente se transformaba. Cada gesto era un paso hacia un futuro compartido, mientras su madre comenzaba a compartir detalles olvidados de la receta, cosas que había pensado que ya no importaban. Las almejas que usábamos a menudo eran un desafío, pero transformaban el plato. Era lo que hacía que una paella se convirtiese en una experiencia, no solo en comida. La voz de su madre sonaba cada vez más confiada, mientras las historias comenzaban a fluir. Clara se dio cuenta de que esa confianza era también un reflejo de su propia transformación. Mientras cocinaban, las risas empezaron a reemplazar silencios incómodos. Clara entendió que cada sabor decidido en su cocina era una declaración de su nueva historia. Era como si las recetas no solo resucitaran los antiguos recuerdos, sino que les permitieran escribir un nuevo capítulo juntas. Sin embargo, justo cuando la mezcla de ingredientes parecía llegar a su punto culminante, Clara sintió que algo aún la inquietaba. Había una pregunta latente detrás de cada bocado, un secreto que no se nombró. Mamá, ¿hay algo más? ¿Qué sucedió realmente después de la última vez que cocinamos esto juntas? La atmósfera se tornó densa y el brillo en los ojos de su madre se opacó momentáneamente. Fue un último momento de duda, pero también de confrontación. A medida que el aroma de la paella llenaba la cocina, Clara comprendía que esa pregunta abriría las puertas a verdades que podían cambiar todo. La respuesta podría ser la clave para entender no solo su pasado, sino también el futuro que estaban despreciando. Al mirarse la una a la otra, Clara supo que se acercaban a un precipicio emocional, y cada paso que daban hacia adelante podía ser tanto una inmersión en la verdad como un acto de valentía absoluto. ¿Estarían listas para enfrentar lo que podría emerger de esa paella?
¿O sería demasiado para soportar? Clara se encontró frente a un desafío al cual había estado huyendo. La paella, ese plato cargado de historia y emociones, simbolizaba mucho más que simples ingredientes. Era una línea divisoria entre su pasado y un futuro que aspiraba a construir con valentía. Mientras el aroma de la mezcla cocinada llenaba la cocina, sentía que cada bocado que se preparaba era un paso más hacia la aceptación y la sanación. ¿Qué sucedió realmente después de la última vez que cocinamos esto juntas?, repitió, su voz resonando con un equilibrio de firmeza y suavidad. Para Clara, ese instante representaba la culminación de un viaje personal en el que había aprendido a confrontar sus miedos. Las palabras estaban listas para salir, pero su madre parecía atrapada en un laberinto de recuerdos. Después de esa cena, las cosas cambiaron. La tristeza se instaló en la casa y en mí, confesó su madre, su voz temblando. La paella había sido un momento de alegría, pero luego quedó impregnada de la sensación de ausencia. Decidí dejar de hacerla porque me dolía recordar. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa revelación la hacía sentir como si cada receta ocultara capas de una historia que había permanecido sin contar. Entiendo que el dolor era profundo, pero escondiéndote en él no lograste evitar el sufrimiento, solo lo alimentaste. Necesitamos dejar atrás esos miedos, Clara respondió, sintiendo como su voz se llenaba de empoderamiento. Estaba lista para asumir la responsabilidad de transformar no solo sus recuerdos, sino también sus expectativas. A medida que la paella se cocinaba a fuego lento, el diálogo fluyó con una intensidad renovada. La magia de la conversación llenó el ambiente, y las barreras que habían mantenido distantes a madre e hija parecían desvanecerse. Cada palabra pronunciada era como un ingrediente que contribuía a la mezcla final de entendimiento. Hoy, quiero que revivamos esta receta, no para aferrarnos a la tristeza, sino para crear nuevos recuerdos, propuso Clara. Podemos hablar de la alegría que también conlleva la comida, de las historias que queremos preservar sin el peso del pasado. Los ojos de su madre brillaron, atisbando un rayo de esperanza en medio de la tormenta de emociones. Con cada trozo de marisco que agregaban al plato, Clara notaba que crear la paella se convertía en un acto simbólico de sanación. El proceso se volvió menos un ejercicio de revivir recuerdos tristes y más una celebración de quienes eran ahora, una madre y una hija dispuestas a reconstruir su vínculo. Clara propuso incluso añadir un nuevo ingrediente personal, una especia que representara su propia mezcla de renovación y fuerza. Su madre accedió, comprendiendo la intención detrás de cada decisión. Esa acción, simbólicamente sencilla, representaba la unión de pasados y presentes, el deseo de vivir un futuro unido. Con la paella terminada y lista para servir, Clara sabía que era el momento de abrazar la vulnerabilidad. Te amo, mamá, y estoy aquí para ayudarte a sanar como tú me ayudaste a mí, declaró, sintiendo el peso de sus palabras. En ese instante, comprendió que no solo luchaban por el cambio en su dieta, sino que estaban forjando una nueva narrativa familiar. Al momento de sentarse a la mesa, las dos disfrutaron de la paella. Cada bocado estaba repleto de risas y lágrimas, de recuerdos antiguos y nuevas esperanzas. Clara miraba a su madre y podía ver algo que no había notado antes, la liberación. En cada tenedor se encontraba una historia reencontrada, un sentimiento compartido. Prometamos que seguiremos cocinando juntas, sugirió Clara, sintiendo que su corazón se llenaba de emoción. No solo la comida, sino también las conversaciones. Necesitamos ser parte de nuestras historias, sin ocultar la verdad. Así lo haré, respondió su madre, y Clara sintió una oleada de felicidad al escuchar esas palabras. Las cicatrices tal vez nunca desaparecerían del todo, pero juntos podrían aprender a vivir con ellas, alimentándose mutuamente de amor y verdad. Cerraron la cena con sonrisas genuinas, sellando un pacto que las llevaría hacia adelante. En ese momento, Clara comprendió que había conquistado su mayor desafío, la voluntad de enfrentarse a su historia y la de su madre, transformando el miedo en fuerza. Con la satisfacción de la victoria, Clara sabía que su vida había tomado un nuevo rumbo. Había logrado formar un espacio donde la tradición y la modernidad podían coexistir, reconociendo que el legado familiar no era solo aquello que las mujeres de su familia habían hecho, sino también lo que las nuevas generaciones deciden construir. Así, Clara cerró ese capítulo de su vida, más fuerte, consciente de que el cambio comienza en la cocina, pero su eco resuena en el corazón. La paella no solo había llenado sus estómagos, sino que también había alimentado sus almas, un recordatorio de que cada receta puede ser un hilo en el tejido de su historia, capaz de reinventarse.
De sanar y de celebrar la vida, la transformación estaba completa. Si te ha emocionado esta historia y quieres seguir viendo relatos que inspiran y transforman, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer clic en esa campanita para que no se pierdan ninguna historia conmovedora. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas narrativas alcancen más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Hagámoslo juntos.